Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, continuando con las clases acerca de los Homo sapiens, nosotros estábamos hablando acerca de cómo vivían los Homo sapiens durante el último periodo del Paleolítico. Vamos a pasar a estudiar ahora cómo fue que se produjo el cambio del Paleolítico al Neolítico. Nosotros vamos a estudiar lo que se conoce como el fenómeno de la revolución neolítica, que se dio alrededor del 10.000 a.C. aproximadamente, depende de cada territorio, es decir, depende de qué parte del mundo estemos analizando, es una fecha aproximada. En primera instancia tenemos que entender que si dividimos la prehistoria entre paleolítico por un lado y neolítico por el otro, y hablamos de que en el medio lo que sucede es una ruptura, ¿sí? A la que denominamos una revolución, tenemos que entender que eso implica que hay un cambio, si no hablaríamos siempre del mismo periodo. Sin embargo, dividimos la prehistoria en dos periodos, paleolítico y neolítico. Por lo tanto, hay algo que pasa alrededor del 10.000 a.C. que genera un cambio importante. Estamos hablando de una revolución, de un cambio muy significativo, en este caso en la forma de vida de las personas, en este caso de los Homo sapiens, ¿sí? Y tenemos que entender cuáles son esos cambios y por qué estamos hablando entonces de una revolución. ¿Sí? En primera instancia, lo que es más importante es que lo que cambió fue que básicamente se aprendió a cultivar los alimentos. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que durante el Paleolítico los Homo sapiens eran nómadas. ¿Por qué? Porque eran cazadores recolectores y buscaban todo el tiempo el alimento según las estaciones del año. Tenían que movilizarse de un lugar a otro para conseguir este alimento, siguiendo los animales que migraban, buscando territorios en donde no hubiese tanta nieve para poder recolectar frutos, por ejemplo, etc. Alrededor del 10.000 a.C., en diferentes partes del planeta, en África, en Europa, en Oceanía, ¿sí? En diferentes momentos, 12.000, 10.000 a.C., encontramos con que los pueblos de la antigüedad aprenden a cultivar. Esto tiene que ver con la experiencia misma, ¿sí? De siglos de vida ya en el planeta. Básicamente se dan cuenta de cómo cultivar, cómo puede haber pasado esto. Se dan cuenta de que ellos comieron de una planta que tenía un fruto y que ese fruto les hizo bien, que pueden comer eso, y se dan cuenta que dejan las semillas y que en donde dejan las semillas vuelve a crecer esa planta. A partir de la observación de ese tipo de cosas muy sencillas, se va elaborando conocimiento acerca de cómo se puede cultivar el alimento. Entonces, el descubrimiento de la agricultura, de la actividad económica que tiene que ver con el cultivo, ¿sí? De alimentos, es el principal cambio que se da en el neolítico. ¿Por qué? Porque esto permite que la gente ya no sea más nómade, sino que sean sedentarios. ¿Qué significa? Que son sedentarios que viven siempre en el mismo lugar. ¿Por qué pueden vivir en el mismo lugar? Justamente porque pueden cultivar en ese lugar siempre alimentos y no necesitan irse a otro lugar para hacerlo, ¿sí? Entonces dejan de ser nómades para pasar a ser sedentarios. Esa es la otra gran característica del neolítico, ¿sí? Entonces, no solamente se descubre la agricultura, sino también la ganadería. Se aprende cómo criar animales para no tener que matarlos directamente y comerlos, que era lo que se hacía, sino para poder mantenerlos vivos y, por ejemplo, sacar leche de una vaca, ¿sí? O de una oveja, sacar la lana, leche, con eso se hace queso también, es decir, obtener productos derivados, ¿sí? De los animales. Entonces, en el neolítico, el principal cambio es que se descubren y se desarrollan la agricultura y la ganadería, ¿sí? Esto permite la generación propia de alimentos y la no dependencia directamente de la naturaleza, ¿sí? Este es el gran cambio del neolítico. Esto genera que la población pueda quedarse a vivir siempre en el mismo lugar, o sea que la población se convierte en sedentaria. Ese es el segundo gran cambio del neolítico, ¿sí? Ahora, como se pueden producir los alimentos, las sociedades crecen en cantidad de personas, ¿sí? Porque ahora tienen alimento asegurado, tienen un excedente, ¿sí? Tienen de más de alimentos, cosa que antes no tenían. Un excedente es tener algo más, ¿sí? De lo que yo necesito. Entonces hay un excedente de alimentos que hace que
pueda crecer la población. ¿Por qué? Porque si las personas que viven pueden vivir más tiempo porque tienen el alimento suficiente, tienen más hijos, ¿sí? Y además esos hijos están bien nutridos porque pueden comer bien y por lo tanto no fallecen prematuramente, o sea, rápido, ¿sí? Pueden tener sus propias familias, pueden ser familias cada vez más grandes y a estas familias cada vez más grandes les denominamos clanes, ¿sí? Grupos de familias que están emparentados entre sí y que son muy grandes. Si primero hablábamos de bandas, que eran muy pequeños, ¿sí? Los grupos, en esta época ya tenemos clanes, ¿sí? O sea que, así antes hablábamos de grupos de 100 personas, ahora podemos hablar de grupos de hasta 500 personas viviendo en una misma aldea, o sea, en un pueblo muy pequeño. ¿Por qué? Porque pueden, básicamente, porque pueden acceder a los recursos que necesitan, ¿sí? Ahora, una cuestión muy importante es que justamente otra consecuencia que esto trae, el crecimiento de la población, es que a partir de este momento las sociedades dejan de ser igualitarias porque empiezan a aparecer una serie de trabajos que es necesario hacer para que esta sociedad pueda seguir funcionando. Básicamente los trabajos que tienen que ver con lo que hoy denominaríamos el gobierno, ¿sí? Van a aparecer estos jefes, que primero que nada son jefes militares, las personas que tienen la habilidad de dirigir la defensa de los territorios, de la aldea, de los pueblos para poder defenderse. Estas personas van a tener autoridad sobre el resto porque tienen la capacidad militar para la defensa y eso es muy importante, por eso se les da un lugar de importancia y se les da ciertos privilegios. ¿Qué es un privilegio? Es un derecho que otros no tienen, ¿sí? Y estas personas son las que van a gobernar primero. En esta época también, justamente relacionado con la defensa de las ciudades, está la cuestión de la religión. Por eso los sacerdotes eran muy importantes, ¿sí? Cada aldea tenía dioses protectores, ¿sí? Deidades, espíritus protectores, y los sacerdotes eran muy importantes como intermediarios entre esos dioses o espíritus y las personas. Y estos dioses o espíritus eran muy importantes, se creía, para la protección de las ciudades. Por eso los jefes militares y los sacerdotes van a ser los primeros que tengan poder, ¿sí? Que formen parte del gobierno de estas aldeas que crecen cada vez más hasta que alrededor del 7000 a.C. ya existen ciudades. Alrededor del 7000 a.C. ya hablamos de lo que se denomina la revolución urbana, porque empiezan a aparecer las primeras ciudades. Ahora, estas ciudades son ciudades que son sociedades jerárquicas. ¿Qué significa jerárquicas? Que no son igualitarias, que no todas las personas son consideradas iguales y que no se considera que todas las personas tengan los mismos derechos. ¿Por qué? Porque se considera que hay personas que son más importantes que otras. Esto significa que hay una jerarquía, un jefe y por debajo toda una serie de diferentes tipos de personas que tienen diferentes tipos de derechos y de obligaciones, ¿sí? Son sociedades jerárquicas en las que las personas que están en el gobierno tienen privilegios, derechos especiales, porque están en el gobierno. Son los que toman las decisiones con respecto a la defensa, con respecto a la relación con los dioses, y también son los que llevan a cabo las obras públicas que son necesarias para la construcción de estas ciudades. Por ejemplo, las obras de los canales de riego, las murallas, los que construyen los templos, todo eso hay que organizarlo y eso lo organiza el gobierno básicamente, ¿sí? Entonces, estas sociedades dejan de ser igualitarias para pasar a ser jerárquicas, ¿bien? Entonces, las principales características, ¿sí? De la revolución neolítica son estas, ¿bien? El descubrimiento y desarrollo de la agricultura y la ganadería, el hecho de que la población deja de ser nómade para pasar a ser sedentaria, y el hecho de que esas sociedades ya no son más sociedades igualitarias, sino que pasan a ser sociedades jerárquicas, en donde existe un gobierno que tiene determinadas funciones que tienen que ver con la organización, ¿sí? De la ciudad. Fundamentalmente también son los que imponen la ley y el orden en estas aldeas que ya han crecido tanto para el 7000 a.C., que son ciudades en donde viven personas que ni siquiera se conocen entre sí, ¿sí? Por lo tanto, se hace necesaria la creación de la ley. Bien.
muchos milenios después vamos a tener registro de leyes escritas. En esta época la ley se denomina consuetudinaria. Eso significa que era una ley por costumbre, básicamente. ¿Sí? Que todos sabían qué era lo que se podía o no se podía hacer, pero que eso no estaba por escrito porque no había sistemas de escritura, o al menos nosotros no los conocemos. ¿Sí? Bien, estos serían los principales cambios que yo les quería mencionar. Eh, y después, básicamente, lo que voy a hacer es pasarles cuadros que básicamente resuman esta información, por lo menos los principales conceptos. ¿Sí? Bueno, hasta luego, chicos.